Bien, ya volvemos, estamos con nuestro segundo invitado de la noche para hablar esto del tema de la euforia, el estrés, la adrenalina, la regulación emocional y no sé qué más vamos a afrontarlo. Estamos con Carla. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Martín y bueno a todos los que nos están siguiendo. Tantos temas para hablar, Sí, ¿no? tal cual, tal cual. Empecemos, bueno, dale, te doy la palabra porque bueno. Vamos al hueso, ¿no? Vamos al hueso directamente, dale, contanos. Sí, bueno, probablemente Sí. de lo que hablemos va a ser de cosas que le están pasando en este momento a un montón de gente, ¿no? Porque, bueno, si miramos acá unas cuadras en la costanera, mucho de lo que nosotros podamos explicar se ve muy gráficamente. El mundial como fenómeno social, político, deportivo y sobre todo una revolución de la piel para adentro, parece, ¿no? De todo aquello que nos pasa con algo que vemos distante a través de un televisor, pero que genera y evoca un montón de sensaciones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que todo esto nos pase cuando estamos viendo algo por la televisión? No, me da un infarto, se me para el corazón, la adrenalina. Sí. ¿Por qué Sí, pasa sí. eso? Bueno, yo creo que para eso es útil volver a una cuestión básica, que es para qué sirve nuestro cerebro, ¿no? Ese gran órgano que tenemos que nos ayudó a sobrevivir y a llegar hasta acá, tiene gran parte de la explicación sobre esto. En general podemos pensar que nuestro cerebro es un órgano que está dedicado a desambiguar, es decir, a entender qué está pasando y a dar respuesta, ¿no? Nos sirvió hace millones de años para sobrevivir y hoy en día interpreta lo que está haciendo el Dibu Martínez con la pelota o interpreta lo que hace un delantero de Inglaterra, ¿no? Y nos genera consecuencias en el cuerpo que muchas veces son positivas y otras veces no tanto, ¿no? A veces tenemos experiencias internas que pueden ser vividas como placenteras, o bien esto que vos decís, ¿no? Que el cuerpo nos habla, se regula la respiración, la presión arterial, nos enojamos un poco con el que está al lado. Exactamente, sí. Con el vecino, por ahí que gritó el volante también. Sí, sí, bueno, gran tema, ¿no? Esto del delay que hay, que bueno, a veces han habido conflictos graves, inclusive por gente que gritó el gol 30 segundos antes. Exacto, sí. Pero creo que lo esencial es entender que todo eso que nos pasa en esos momentos son sensaciones o situaciones de no tanta racionalidad, diría yo. Son las emociones tomando el control del cuerpo y de la mente y dándonos experiencias internas y sobre todo muy, muy profundas y a flor de piel, que lo que hacen es dirigen la conducta, si se quiere, por un momento, es decir, ese enojo que sentimos es enojo de verdad. Todo, ¿no? Exacto. Y está todo, o sea, el pensamiento está ahí. La ciencia nos dice que en general la racionalidad, eso que llamamos racionalidad, nosotros de la ciencia le llamamos toma de decisiones, no es que falla, pero sí se contamina bastante con la injerencia, con la aparición de las emociones. Porque bueno, hay que entender que las emociones son, si se quiere, como algoritmos o secuencias lógicas que nuestro cerebro tiene para sobrevivir o dar respuesta a situaciones muy básicas. ¿Y qué aparece cuando entra el rival con la pelota al área propia? Bueno, aparece el miedo, el enojo, y tratamos de responder, ¿no? Y el cuerpo se activa, estamos saltando arriba del sillón y después nos tenemos que volver a sentar porque nos están retando los de atrás. Es decir, ante una situación de alta exigencia tenemos que modular todo eso que el cerebro está ordenando. ¿Y en grupo cómo manejamos eso? Bueno, ahí se pone más interesante porque sabemos también gracias a las investigaciones que reaccionamos en espejo, ¿no? Hace mucho se descubrió y se desarrolló la teoría de las neuronas de espejo. Y vemos que a veces ante la aparición de una emoción en una persona cercana, nosotros rápidamente nos subimos a ese tren, ¿no? ¿Y cuál es el problema? La ansiedad, el miedo, el enojo son distintas entre las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra gran función de nuestro cerebro es dar significado, ¿sí? Entonces, en estas situaciones deportivas de alta exigencia y sobre todo que son vividas intensamente por el público, chocan a veces esos significados. Hoy, bueno, tuvimos un partido con la selección de Inglaterra. Sí, que tiene otro significado también. Sin dudas, desde el color de la camiseta, bueno, hay millones de cuestiones para analizar, pero digo, propiamente quizá los significados que se activaban en nuestro cerebro no era igual al de nuestros padres, quizá que tenían otra pertenencia histórica, que vivenciaron otros momentos, y a veces ahí nos cuesta regularnos, ¿no?
porque ¿cómo hacemos para coordinar esa experiencia tan intensa en función de, por lo menos, no llevarnos mal con el que está al lado, ¿no? Claro. Porque en definitiva creo que a la mayoría nos pasa que miramos entre argentinos los partidos. Sí. Y aún así no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muy típico, ¿no? Y esto que hoy hablamos atrás de cámaras de decir, viste, que el DT dijo, tuvo la cautela de decir, es solamente un partido. Bien. Que transmitió esa tranquilidad a todos los que estábamos mirando ¿cómo es? La conferencia de prensa. Sí. Dijo, él se obtuvo a decir, esto solamente es un juego, un partido. No va más allá. No, claro. Yo creo que eso tiene que ver con también todo un cambio de paradigma que hay, no solo a nivel comunicacional, sino en la ciencia del deporte, de cómo se instruye a los cuerpos técnicos, a los jugadores. Como esto hay un montón de ejemplos que podemos ir nombrando luego, pero me parece que primero fue un gran acto de responsabilidad del director técnico porque creo que era muy consciente de que lo que él dijera tenía repercusiones, Totalmente, ¿no? sí. Y podía encender un polvorín, quizá con un comentario desafortunado. Inclusive hay otra cuestión que también es anecdótica, que el director técnico de Inglaterra se tomó con humor el tema del color de la camiseta argentina. Él en la conferencia de prensa inclusive se rió, dijo, bueno, de casualidad juegan con la camiseta azul en un mundial contra nosotros, ¿no? Pero se está tratando de generar en general en las prácticas deportivas una cultura más saludable, ¿sí? Más consciente también sí, del otro, bueno, el compañero. Porque fíjate que hemos estado, y es un poco la proyección que hacemos quienes miramos, ¿no? Los partidos, estamos centrados en el resultado todo el tiempo. ¿Y qué nos dice hoy la ciencia, las investigaciones? Que en general, cuando uno se centra solo en el resultado, primero que aparece más sufrimiento y segundo que en general se logran menos éxitos. ¿Por qué? Porque estar conscientes y presentes en el momento y sobre todo enfocarse en el proceso ayuda a que se tomen mejores decisiones, que se implementen mejor las herramientas y sobre todo que se minimice el impacto que tiene este fenómeno tan grande que es el mundial, ¿no? Vemos que hay consecuencias devastadoras en la vida de los jugadores. El mundial es un fenómeno de alta exigencia que dura un mes. Sí. Y esos jugadores y los hinchas también tienen que vivir el resto. Porque son deportistas de alto rendimiento que tienen una exigencia tanto de acá, de corporal, emocional. Y si no pasa o no están preparados para esto, digamos, de un fracaso, ¿qué sucede ahí en ese caso? ¿Hay un cuerpo técnico, hay un equipo que los acompaña? Bien, debiera de haberlo, sería la respuesta más diplomática y sincera. Sabemos que no todos los países tienen inversión y desarrollo y tampoco planificación sobre esto, pero está cambiando, ¿sí? Hay otras áreas deportivas de alto rendimiento, inclusive si uno mira la Fórmula 1, por ejemplo, la cantidad de profesionales de la salud mental que trabajan es enorme. No solo por el bienestar emocional, sino porque se ha descubierto que se puede entrenar la atención, la percepción. Inclusive hemos visto en este mundial jugadores meditando en el banco de suplentes, el arquero de nuestra selección que hace técnicas de relajación mientras está en el partido. Es decir, la ciencia está bajando cosas prácticas, sobre todo para mejorar el rendimiento y de nuevo, siempre en alto rendimiento se trata de minimizar el impacto negativo que puede tener porque, son circunstancias de exigencias atípicas, ¿no? Y viste que en el partido anterior contra Egipto le sacaron una tarjeta roja a un jugador y se fue llorando. También eso es permitido, ¿no? O sea, no sé si fue un enojo o algo, en cuanto a él. Decir, me pasó esto, ¿cómo sentís vos que percibió ese jugador? Creo que es muy, muy valiosa tu pregunta y creo que es un tema central. Yo creo que siempre estos eventos pueden dejarnos también enseñanzas, ¿no? Nosotros por primera vez estamos viendo una selección argentina que tiene un gran trabajo terapéutico detrás. De hecho, la mayoría de los jugadores han hecho público que tienen, apoyo psicoterapéutico, que están entrenados en eso. Y ¿qué pasa? Tomamos como ejemplo a gente que está muy trabajada, si se quiere, terapéuticamente y reacciona de una manera particular, ¿no? De hecho, si uno mira, por ejemplo, cómo reacciona Scaloni ante los goles, se da cuenta que él está modulando la respuesta emocional. Lo que está haciendo es tensar a propósito ciertos músculos de la cara para bajar. Claro, pero también se está conteniendo, ¿no? Exacto. Quizá debe ser, no podemos juzgar, ¿no? Porque no conocemos, pero debe ser algo que a él lo ayuda.
¿Y qué pasa? También vemos esto otro, que hay jugadores que quizás no tuvieron o no tienen ese acompañamiento y se desregulan, ¿sí? Lloran, se enojan. Bueno, el técnico de Egipto que tuvo encontronazos con todo el mundo. Sí. Y eso no está bien ni está mal, es natural, es normal que la persona ante una situación de alta exigencia se desregule, ¿sí? Hay que entender esto, es, digamos, primero un gran acto de responsabilidad y segundo, algo muy necesario, ¿sí? Porque siempre vemos que la expresión desmedida de las emociones es, digamos, objeto de juicios, digamos, de prejuicios muchas veces. Y creo que es una de las cosas más naturales del ser humano. Nosotros nos desregulamos. Nos pasa esto, digamos, nos pasa algo que no, o sea, o nos acontece algo que no estuvo en nuestro poder, Sí. o nos sacó de algo y ahí actuamos de una manera totalmente diferente. Y esto Bueno, pasa en el fútbol también. ¿a quién no le ha costado un examen en el estudio, en la facultad, ¿no? Y después juzgamos a estos jugadores que tienen 50 millones de personas mirando ante patear un penal. La presión, sí. Exacto. Comprender eso es muy útil y necesario porque, digo, pese a que sean atletas de alto rendimiento, siguen siendo personas, ¿no? Claro. Y después esto, como digamos, viste que hablamos con Valeria recién, esto es decir, bueno, llegás a ganar o perder, vas al vestuario y cómo hacen ¿qué sentís vos? ¿Hacen un mea culpa? ¿Están contentos por un lado? ¿Cómo manejan esa ansiedad? Después la adrenalina que tiene el cuerpo después de ganar también. Sin dudas. Bueno, eso va a variar, ¿no? Depende de cada equipo, de cada cuerpo técnico. Yo te diría que hay muchos protocolos de qué hacer, sobre todo a nivel salud, porque bueno, ante estas situaciones, imagínense un cuartos de final, semifinal o inclusive después de la final del Mundial, sea cual sea el resultado, para los equipos hay que generar una contención, ¿no? Porque se interviene, si se quiere, del mismo modo que ante la experiencia de situaciones muy traumáticas, ¿no? Ahí es un momento crucial donde los primeros auxilios psicológicos, la contención en crisis, juegan un papel fundamental, que lo que trata de hacer es bajar rápidamente o frenar un poco el impacto que va a tener ese resultado en las personas, ¿sí? Es como trabajar un poco con el hierro caliente antes de que eso genere secuelas, ¿sí? Y mira, hay una cuestión que es importante entender y creo que también tiene que ver con tu pregunta que me hacías hoy de por qué nos pasa esto. Sí. Hace mucho tiempo sabemos, gracias a lo que se investigó sobre el estrés postraumático particularmente, que no necesariamente uno tiene que estar en el lugar para vivirlo como si así estuviera. ¿Sí? Uno puede estar expuesto indirectamente, es decir, estar mirando por la tele un partido y vivenciar de manera traumática eso que está pasando, ¿sí? Entonces, eso que está sintiendo la gente cuando ve el partido es real, ¿sí? Y está pasando y puede tener secuelas tan grandes como el que está sentado en la platea de la cancha, ¿no? Por eso es tan importante el cuidado de la salud y sobre todo, digo, volver a la idea de que como toda competencia deportiva, la idea es disfrutarlo y que genere algo positivo, no que se transforme en un problema. No, tal cual. Te digo, mira, en estos partidos, bueno, particularmente el último partido que hubo de Argentina anterior a este, que fue un fin de semana, el lunes el teléfono del consultorio estaba explotado porque, bueno, estaban todos recontra mal, muchos pacientes, por el impacto que tuvo, ¿no? Ese partido que fue tan complicado. Lo mismo si uno va a las guardias de los hospitales. Bueno, veremos qué pasa el lunes, ¿no? Después de la final. No, exactamente, el domingo a la... No sé, creo, ¿sabe cuál es el partido ya? ¿El domingo a las 4? Bien. Sí. Y también, digo, en mi función de profesional de salud tengo la responsabilidad de decir que el Mundial, no enferma ni mata a nadie. Lo que enferma son los hábitos. Mucha gente hoy en día está padeciendo consecuencias de salud, quizá gatilladas por la inercia de los partidos del Mundial, pero cuando uno como profesional empieza a mirar un poco hacia atrás, se ve, bueno, sedentarismo, intoxicación con sustancias, hay un montón de cuestiones, ¿no? Vos me preguntás hoy, ¿cómo hacemos para procesar eso que sentimos? Sí. Sabemos que la ingesta en exceso de alcohol desinhibe, ¿sí? Entonces no nos vamos a poder regular si estamos consumiendo grandes cantidades de eso. Sí. O digo, si sabemos que tenemos hipertensión, probablemente la picada y las papas fritas van a tener mucho más que ver secuela después, con lo que pasa, ¿no? Sí. Pese a esto, hay algunas cuestiones que se pueden recomendar, ¿sí?
no solo para quienes están tienen la suerte de estar en los estadios, sino todos aquellos que los vemos desde casa, que obviamente hacerlo de manera más saludable, ¿no? Tener el consumo que sea, pero de manera medida, de lo que quieran, y sobre todo ser consciente de qué nos está pasando. Tratar de prestarle 1 milisegundo de atención al cuerpo, prestar atención a cómo está la respiración, si estamos tensos muscularmente, si estamos transpirando mucho, agitados, porque en general todo aquello que se constituye como un problema de salud tiene signos tempranos, se empieza a notar antes, ¿sí? Y a veces parar un poco a tiempo nos ayuda a no empeorar eso que nos está pasando. No digo que la gente se ponga a meditar durante el partido, pero bueno, a veces un vasito de agua y tomar un poco de aire fresco ayuda, tal cual, ¿no? Como decíamos hoy, tipo el locutor decía, cámbiense de lugar, muévanse un poquito. Exacto. Tomar un poco de aire, yo salía al balcón un ratito. Sí, mira, gran parte de esas emociones que se nos manifiestan tienen un correlato físico, es decir, el cuerpo trata de hacer algo con esa información y activa toda la fisiología, sobre todo los músculos. Entonces, en momentos de alta tensión nosotros estamos, digamos, muy tensos a nivel muscular, con mucha carga de energía, y es importante moverse. Lo peor que uno puede hacer es quedarse sentado. Te voy a contar una experiencia del sábado, justamente del partido del sábado. Fuimos a la Costanera y era tal la cantidad de gente. Yo sufro un poquito de esto de que ver tanta gente junta, ¿viste? Me genera un poquito de ansiedad y claustrofobia. Sí. Entonces estamos con un grupo de amigos y le pedí por favor que demos la vuelta porque iba a ser, o sea, como entrar con el auto, después cómo salimos, ya mi cabeza empezaba a pensar el cómo salimos de acá, no en el disfrutar. Cosas que podían no funcionar. Exactamente, digamos, ¿no? ¿Viste? Como se cruzaban las motos, era realmente un caos y decidimos por suerte dar vuelta al auto y fuimos para otro lugar. Bueno. Pero no sé, me siento como, no sé si precavido de prevención, pero digamos, tener por esa visión, pero posta era como el corazón me empezó a latir más fuerte, decir, che, no quiero estar acá. Bueno, eso vos lo describiste muy bien. Lo tengo. Sí, hiciste una gran definición de lo que son las emociones. Las emociones, sobre todo, son señales que el cuerpo nos da sobre qué hacer, ¿no? Y el miedo, que es una emoción básica, probablemente sea algo parecido a lo que sentiste, nos avisa que tenemos que evitar o que hay un peligro adelante, ¿no? A veces, bueno, hacemos proyecciones un tanto exacerbadas, ¿no? Pero, digo, viendo lo que pasó en la Costanera el fin de semana, no estaría mal retirarse un poco de eso, tener cierto cuidado sobre dónde se deja el auto, digamos, hasta dónde uno se mete, cómo lleva las cosas. Entonces, a ver, tiene una función y está muy bien que le des lugar, ¿sí? El mensaje nunca tiene que ser que no vamos a poder sentir. Las emociones no se eligen, aparecen, y o nos peleamos con eso o le damos su lugar y tratamos que no nos dominen. Claro, ¿sí? Tal cual. Así que bueno. Espera, tengo preguntas, me están llegando preguntas. Dame un segundito acá, miro el teléfono. Acá. Tengo acá, mira, de Instagram para vos. Mientras voy leyendo una camioneta, dice: yo paso mal durante los partidos y me pongo re ansioso y me empieza a doler el pecho. ¿Qué herramienta concreta me puede ayudar a bajar las revoluciones en estos 90 minutos de partido? Okay. Bueno, en general nosotros tenemos una gran herramienta para modular la ansiedad, que es la respiración, ¿no? La ciencia hoy da cuenta de esto y hay otras tradiciones como, no sé, la filosofía Zen, el budismo, que lo tienen claro hace 4.000 años, pero en general nosotros podemos bajar el flujo de una emoción a través de la respiración. Lo que hacemos es tratar de sobreoxigenar el cuerpo y tratar de generar una mecánica ventilatoria que sea rítmica, ¿sí? Cualquier persona puede abrir YouTube y escribir respiración diafragmática, por ejemplo. Yo lo hacía en teatro eso. Bien. Sí. Bueno, tiene un gran impacto, vos lo has vivido. Totalmente, sí. Y ahí estamos hablando de qué hacer en el momento. Yo también creo que las recomendaciones son para antes, ¿no? Un partido como el de hoy, en donde la gente salió de la oficina de pelearse con su jefe, tomar 4 termos de mate o 4 tazas de café. Yo tomé 4 tazas de café en mi casa, sí, tal cual. Está bien. Quizá todo eso empieza mucho antes, ¿sí? Con cuidados previos, y no tomar estimulantes tantas horas antes y menos pasar del mate a lo salado en 2 segundos, ¿no? Para poder sobrellevar mejor esos partidos. Mirá, bien, tengo otra. Mi marido se transforma cuando juega a su equipo, grita, insulta en la tele, no cambia el humor a toda la familia. ¿Qué consejo le das para manejar este tipo de
Este no tipo sea de mandarlo al emoción, patio, que no sea ¿no? claro, mandarlo a pedir el chorro. Bueno, a ver, para eso te voy a cito a alguien que no era un científico, pero un gran periodista, que es Weinreich, y él decía: el fútbol es irracional e ilógico, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que vemos en las personas en esos momentos son irracionales y lógicas. Obviamente que siempre hay un límite, que es el autocuidado y el cuidado de los terceros, y sobre todo que los que están al lado nos soporten, ¿no? A ver, para esto es difícil intervenir desde afuera, porque probablemente todo lo que uno sugiera no sea tomado en ese momento, pues la persona ya está activada emocionalmente. En el momento es difícil de intervenir, pero sí lo que se puede hacer es tratar de prevenir estas situaciones, ¿sí? De vuelta, desde pautas tan simples como la alimentación y la ingesta de otras cosas, como también no entrar en esa escalada emocional, porque lo que nos pasa muchas veces es que cuando una persona está experimentando una emoción intensa, nosotros, por tratar de contenerlo, nos enganchamos y sumamos más caos a eso. Así que bueno, sobre todo ser precavido y tratar de no entrar en el... ahí como hacerse un lado. Sí. Obviamente manteniendo ciertos cuidados, sí. ¿no? Pero las personas tenemos que tratar de ser conscientes, que es lo que te decía hoy, de qué estamos experimentando en ese momento. Tengo dos preguntas más. Me dice, ¿cómo ser más resiliente? Bueno, quizá eso conecta un poco con lo que decíamos hoy, ¿no? De qué nos va a enseñar este mundial. Yo creo que, de hecho, hace unos días había un reel dando vuelta en las redes sociales que era un compendio de todos los jugadores profesionales de la selección, hablando del recorrido terapéutico que tenían, ¿no? Eso a nosotros, a los profesionales de salud mental, la verdad que nos vino muy bien, porque siempre las figuras públicas son formadoras de opinión, y de repente tener a esta gente tan querida dando lugar a la salud mental en los debates es muy importante. Yo creo también que aquellas personas que hayan o estén viviendo el mundial a su manera, ¿sí?, pueden tratar de aprender de esto que nos pasa, ¿sí? Seguramente que más mundiales van a haber, ojalá que nos siga yendo bien en los próximos mundiales, pero ver esto, ¿no? Digo, cuando hay un partido me siento de esta manera, me pasan estas cosas, probablemente si tomo estimulantes todo el día, 6 tazas de café y miro los partidos, luego no. A veces la resiliencia tiene que ver con aprender de los hábitos de todos los días y hacerlos más saludables o más funcionales, ¿sí? Quizá esa es la enseñanza que puede dejar, y siempre pensemos que la resiliencia es atravesar una situación exigente o complicada y salir, o tratar de salir fortalecido de ello. Tal cual, sí. Dice otra, ¿por qué se sobrevalora tanto el éxito? Bueno, un tema como para hacer una saga de programas, ¿no? Pero sabemos que en estas atribuciones de significado que ponemos al servicio de nuestra mente, hay cosas que quizás las aprendemos, nos las imponen, forman parte del imaginario cultural, de las representaciones sociales. Probablemente la idea de un futbolista exitoso hoy sea muy distinta a la de los 80 o 90, y la función que tiene el éxito en la vida de las personas también está cambiando, ¿no? Sí. Sí, creo que hay algo que nos caracteriza como sociedad, que es que valoramos mucho los resultados, ¿no? Yo hoy pensaba cómo rápidamente el argentino es capaz de hacer un montón de proyecciones sobre qué puede pasar con los partidos de la selección, y no nos estamos dando cuenta o no estamos tomando conciencia que ya estamos entre los 2 mejores del mundo, de nuevo. Exactamente. Y hasta hace poquito estábamos entre los 4 mejores, ¿no? Digo, eso a nivel de valor es enorme. Total. Y no lo miramos, no estamos presentes. Estamos más enfocados en el resultado. Sí, que digo, ya es bueno, ya es bueno. Sí. Pero pareciera que siempre redoblamos la apuesta. O siempre, ¿no?, falta un poquito más. Sí. Digo, estamos viendo el último mundial de nuestro mejor jugador, que es Messi, un gran desarrollo futbolístico. Yo escuchaba a muchos comentaristas internacionales decían que este fue el mejor partido de la Argentina hasta ahora. Sin embargo, algo pasa que no conectamos con eso, ¿no? Y es una buena pregunta para hacerse y un ejercicio personal, es decir, ¿por qué no puedo disfrutar hasta ahora? Sí. Y justo estaba pensando antes de entrar al estudio algo que también está resonando mucho, ¿no? Se habla mucho estos días de que si no se sufre no es argentino, ¿no? Como que el argentino tiene que estar atado al sufrimiento necesariamente. Y digo, es cierto que han habido particularidades deportivas, se han dado circunstancias en los partidos que claramente fueron focos de sufrimiento, pero también estamos viendo
el resultado de un trabajo, de un equipo que está perfilado, entrenado, que viene compacto, junto, y está demostrando lo que se puede hacer cuando se trabaja en equipo realmente. Exactamente, ¿no? tal cual. No necesariamente el sufrimiento va a explicar todo. Carlos, bueno, escuchá, ¿y qué recomendaciones nos das para este domingo? Porque ya, digamos, amén del resultado, claramente, el del disfrute, ¿qué nos puedes decir para este domingo? ¿Qué tener en cuenta? Bueno, a ver, entiendo que va a ser un horario que va a estar bastante Después cerca, del asado. sí, no tan lejos de la Sí. cena. Yo creo que como toda situación en la cual vamos a tener un compromiso funcional, sobre todo aeróbico, ¿no? Porque está comprometida la respiración, la tensión muscular, tratar de no comer tanto, el asado, ¿no? Sobre todo cuidado con la ingesta de alcohol. Bien. Bueno, no creo que estén tomando mate a las 10 de la noche antes del partido, pero hay que tener cuidado con todo eso. Y creo que, a ver, hay una gran herramienta que es tratar de mirarse o tratar de ser consciente de lo que está pasando en el momento. Okay. Ver un partido con amigos, con la familia, es una gran posibilidad de disfrute. Sí. Y en la medida en la cual nosotros tomamos contacto con que eso está pasando, podemos conectarnos de manera más, digamos, real con las emociones. Otra gran indicación que siempre damos es entender que las emociones van a aparecer, pero no necesariamente nos tienen que controlar. Exacto, bien. Uno puede darse cuenta que se está enojando con el árbitro, pero no por eso ir a romper el televisor. Claro, que es algo que han se vio, pasado, hay ¿sí? casos, sí, totalmente. O que si el que está al lado mío opina determinada cuestión de un jugador, bueno, es una opinión tan válida como la mía, Ok. ¿no? Pero entender que muchas veces en esas circunstancias las emociones toman el control ya nos ayuda a poder frenar un poco las consecuencias, ¿no? Buenísimo. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Amén de hoy acá, después en el canal de YouTube, ¿dónde podemos verte? Bueno, Consultarte, mejor en dicho. las redes, si me buscan con mi nombre, Carlos Goncalves, aparece rápidamente en mi perfil profesional, así que bueno, siempre abierto a dudas, consultas, a lo que necesiten, y bueno, un gusto, ¿no? Estar acá. Muchísimas gracias por tu tiempo y valiosa la información que nos diste hoy en cuanto al Mundial y bueno, a esto que se viene el domingo. Sí. Gracias. Vamos a un minuto y ya venimos con el cierre.